Buenas. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy es domingo. Es el primer domingo de noviembre. El dato. El dato es que es el primer domingo de noviembre y hoy voy a entrevistar a Benjamín Ortiz. Ahí justamente se conectó y será nuestra segunda entrevista con Ortiz. Ahí te mando la invitación para transmitir juntos. Así que ya vamos a empezar con Benjamín. Que... Ahí estás, hola. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿vos? Bien, gusto saludarte. Me alegro. Perdón, pero te escucho, tenía el parlante y se cambió al teléfono, pero te escucho bien. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, perfecto, muy bien. Buenísimo. Así que, bueno, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Sí, fue ayer. Ayer cumpliste 40. 40 años. Efectivamente, esto no es un filtro, es la vejez. ¿Estás preparado para la crisis de los 40? Sí, tengo 40 hace por lo menos 5 años atrás. Estoy preparadísimo. Muy bien, muy bien. ¿Estás en Santiago o estás en otra ciudad? No, estoy en Santiago, sí. Aquí Bien. resido, he vivido toda mi vida. Me ha tocado viajar fuera, pero este es mi lugar de permanencia. Hasta el minuto. ¿Tú ¿Y qué estás en tal Buenos Santiago hoy? Aires? Sí, Buenos ¿Perdón? Aires. ¿Y Mm. qué tal hoy Santiago? Santiago Domingo. está bien, como domingo, tranquilo. El clima ha estado últimamente bien cambiante. Hubo unos días de granizo, que es muy curioso en esta época del Uy, año. Una tormenta eléctrica tremenda, no la veía hace mucho tiempo, y menos en esta época. Pero ahora está volviendo un poco al clima primaveral típico bien. de Santiago. Bueno, acá está muy fresco. Hoy no, hoy está como normal, pero la semana anterior fue de ¿Ya? mucho frío. ¿Sos un hombre de fútbol? ¿De fútbol? Sí. No tanto, pero sí de Ah, rugby. Estuve más pendiente ¿cómo se llama? Del Mundial de Rugby, que ustedes así que llegaron a cuartos de sí, final, les tocó contra Inglaterra, fue triste eso, ¿no? sí. Nuevamente Pero los no sos, ingleses no tuvieron ganaron. inconvenientes con ustedes. Pero no sos un hombre de que los domingos está viendo fútbol. Hoy no es un día que estoy sacando un partido de fútbol. No, 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 ahora me entero cuando hay partidos relevantes, sé que fue la final de la Copa Libertadores ayer y también fue Sí, Argentina frente al Fluminense, sí, perdimos 2-0. claro. ¿Tú eres de Boca? No, no soy de nada, pero Ya. como vivo en Núñez soy de River. Vale, ok. O sea, no te pegó el No, resultado. no, no, para nada. Igual creo que mucha gente, no sé cómo sea en Santiago, pero los que vivimos muy cerca de los estadios de fútbol, Ujú. solemos como, no nos gusta el fútbol, porque es como, Les trae malos recuerdos, momentos es muy de poca complicado tranquilidad. vivir cerca de un estadio de fútbol. Claro, Trae como muchos inconvenientes. Entonces, a veces te genera bronca el fútbol. seguro, seguro. Bueno, o sea, a mí me pasa un poco eso, que el fútbol es un deporte, como dicen, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por bárbaros, que más que los Mm. jugadores, sino que los que giran en torno al fútbol, versus el rugby, que es un deporte de bárbaros jugado por caballeros. Esa es la diferencia. Por eso No, me debe gusta ser más ese acción. deporte, es como más honesto, más leal, son más Mm. respetuosos con los... Porque capaz que la violencia está ahí en el juego y no Además, sí, afuera. y claro, es consensuada la violencia. Claro. Mm. Bien. Bueno, contanos algo. Acá estamos viendo una obra tuya, para ¿Sí? empezar. Contanos algo de esto. Mira, esta es una obra, es una casa en Cachagua. Cachagua está en el litoral central, en la provincia de Valparaíso, comuna de Zapallar. Eh, Está a metros del mar, pero no se ve el mar, está cerca de un club de golf. Y es un terreno que se ve bastante plano, pero tiene una vista que es muy prominente, que es hacia los cerros que se ven en el fondo. Entonces, la casa se plantea, el encargo es hacer una casa segunda vivienda, donde se albergan distintas familias. O sea, una familia, pero con distintas partes, porque el propietario Bien. es extranjero, entonces recibiría visitas de fuera del país. La propietaria, la señora,
su madre es parte del proyecto también, entonces se planteó como, en el fondo obedeciendo el programa que requerían y planteando un patio central que descomprimiera esta cantidad de actividades que existirían eventualmente con la cantidad de gente que podría recibir. Tiene un programa que para hacer, es normal en las casas de playa tener un programa un poquito más extenso en cuanto a habitaciones, por lo mismo, porque se juntan distintos grupos de personas en un solo lugar, entonces el patio se plantea como una descompresión de este programa, articula los distintos espacios y se los divide en tres zonas como principales, que es la zona social, que es la zona central, donde se genera el acceso al patio, la zona de, claro, ahí, la zona más privada, donde estarían los dormitorios, que es el ala oriente, que recibe el sol de la mañana, el norte está hacia la izquierda, donde lo estás viendo ahí, y la parte de abajo, que sería la zona de servicio, que incluye el programa de servicio propiamente tal, con la cocina y lo que alimenta al sector del comedor y living. Se comunican finalmente todos los espacios como son este tipo de proyectos. Las casas finalmente se vinculan entre ellas, pero se está planteando separarse espacialmente entre ellas y eso también se refleja en la fachada. Como puedes ver, hay tres como alas o tres zonas, tres módulos que se separan entre ellos, manteniendo esta geometría que busca un poco también eso, el mirar hacia el fondo del terreno, hacia el norte, agarrar la luz del sol y mirar hacia las montañas, los cerros que están alrededor. ¿Y por qué el techo? ¿Por qué el techo con esta forma? Mira, es bien controversial. El techo tiene una razón, como te decía, de separar las zonas y evitar, como la pendiente parte desde el punto más abajo, más trasero de la casa, que es el acceso a la parte sur, esto se va elevando. Entonces, para evitar un alero tan enorme, se fue mesurando las alturas en los distintos puntos que eran de traspaso en el segundo piso de un lugar a otro. Esto también está planteado para una futura ampliación en el segundo piso. Ahora, que ha generado harta controversia, he recibido distintas opiniones, hay gente que le parece muy curioso, se va a eliminar del proyecto, la estrategia sigue siendo la misma, pero por un tema de facilidad constructiva y ahorro económico, vamos a optar por una versión un poquito más aterrizada, podríamos decirlo, sin esta geometría un poquito distinta. Pero no está mal, me gusta el octágono. Sí, tiene, a mí también, algo lo planteamos así, pero finalmente iba a ser un problema para la ejecución y el costo probablemente en las ventanas que repercute esas geometrías que no son tan regulares. Porque tiene esta cuestión de panal de abeja, ¿no? El octágono de las abejas. Tiene algo de eso, sí. Y también la estructura, porque la estructura interior de la carpintería también está en relación al techo. Exactamente. Si te fijas, toma ese sentido de las pendientes y le da una espacialidad distinta, que creemos que el interior puede ser algo muy interesante. Pero como te digo, se va a tener que desechar esa opción por lo que te estaba comentando, el tema de la facilidad constructiva. Porque en realidad es como una especie de tipología que también podría gustar, no sé, se me ocurre Bonet pensando en la bóveda, ¿no? Sí. Es como una bóveda plegada. Claro, pero como es madera, la curva iba a ser muy compleja, entonces se optó por una geometría un poco más regular que una curva. Y acá está la pendiente que decías, ¿no? Claro, que busca abrirse hacia el norte, recibir el sol y a la vez mirar el paisaje, que es lo más... La montaña y el árbol. Claro. Es un esquema que me gusta mostrarlo de esa manera porque es súper simple y se entiende en el fondo el sentido de la estrategia. Sí. Listo. Y estos son los famosos diagramas que aprendimos en los 90, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Los famosos diagramas que aprendimos mirando el croquis de la década del 90. Exactamente, esos diagramas sirven mucho y le sirve a uno para poder también traspasar la idea a la obra o al proyecto. Parece un chiste, pero es verdad eso, ¿no? Como la arquitectura neerlandesa, ¿no? Oma, todos estos movimientos holandeses nos generaron infografía, ¿no? Que antes no estaba. Sí, es que justamente busca esa simpleza de idea
que se refleja finalmente en un pensamiento más lógico, menos complejo y te permite ordenarte, que es lo que, bueno, a eso nos dedicamos como arquitectos, ordenar espacios, ordenamos ideas también, ese es el objetivo. Porque hay algo también ahora de nuestro trabajo de diseño gráfico, ¿no? Que antes no estaba pensado. A Mies, no nos hubiéramos ocurrido ver una planta de Mies con esquemas, ¿no? Con diseño Claro, gráfico. se enfocaban, probablemente tenían que dedicarle mucho más a la expresión gráfica de los medios de expresión de la arquitectura, que son las planimetrías, Claro, pero se la saltaban. tecnología. Lo que sí, antiguamente ocupaban mucho las maquetas, que eran muy ejemplificadoras y se podía un poco mostrar mejor el proyecto de esa manera. Hoy en día es todo un poco más digital, pese a que las maquetas siguen siendo inigualables, creo yo. Ese ¿Sos proyecto de hacer lo vimos la maquetas? vez pasada, que es un proyecto que está también en la misma, muy cerca del otro proyecto, que busca levantarse por un tema de inundaciones que se producen Sí. en ese terreno, pero nuevamente este es un proyecto que se mantuvo la estrategia de levantarse, pero se replanteó también, se está construyendo en este minuto, y se Ah, hicieron unos replanteamientos de zona, que en pro obviamente del proyecto, te preguntaba porque si sos de hacer maquetas. solía hacerlas antes en mi estudio que tenía con mi socio, pero ahora te juro que las echo de menos, no tengo el tiempo, pero me encantaría hacer maquetas. Pero Bien. lamentablemente demandan más tiempo, entonces habría que dedicarle más a eso. Y bueno, estamos viendo fotos del anteproyecto. Sí. ¿Cambian mucho tus anteproyectos con el ¿Sabes proyecto qué? Lo que pasa es construido? que se dio una situación particular, que el terreno estaba muy cubierto por vegetación y una construcción preexistente, que era un corral que había ahí, que se ve un poco la forma. Y había una zona que, después de que sacaron esta estructura existente, se despejó y apareció este lugar que tenía un potencial enorme y decidimos junto con los propietarios enfocar la casa, cambiar en el fondo el programa que estaba enfocado en las zonas sociales, el área del living, Ujú. comedor, hacia un lado del terreno, ahora se traspasó hacia el otro lado. El emplazamiento es el mismo, pero cambiando, haciendo este enroque, dándole prioridad a este espacio de zona social. Que Mirá después, vos. ¿Y cuando eso esté cómo, terminada, vamos a poder comparar el antes y el después, o la bien. estrategia inicial versus la nueva. ¿Y eso lo administrás vos o cómo lo llevas? Porque no es fácil decir, bueno, vamos a cambiar la ubicación, ¿no? ¿Cómo es ese momento? ¿Es un momento de tensión? ¿Te angustia? ¿Te genera ansiedad? ¿O, ok, no Para cambiamos? nada, para nada. Antiguamente uno se frustraba cuando había que hacer cambio en el proyecto, porque uno le dedica tanto tiempo que se termina encariñándose con la idea o a veces obsesionándose un poco con un concepto que no siempre es el correcto. Y lo que hay que hacer es romper el papel. No fue tanto así, pero sí replantearlo y enfocar y ser objetivo, en el fondo, entender de que una zona del terreno mejora con la modificación que se hizo con la extracción de la estructura existente. Por supuesto que todo va a favor de una calidad de proyecto arquitectónico, no es solamente un capricho. Mm. Y acá tenés un centro deportivo, Sí, es un centro el deportivo. estadio. Claro, que es efectivamente un centro deportivo en la comuna de, perdón, iba a decir, sí, Cerro Navia, y que es un terreno privado, pero que está en una zona que tiene unas restricciones bastante rígidas, que tienen que ver con unos postes de alta tensión que cruzan el terreno. Está metido en una zona también un poquito conflictiva en cuanto a términos sociales, en un barrio que no es muy seguro, y lo que se buscó, se planteó frente a la municipalidad, era hacer un centro deportivo, que finalmente el deporte es como el puente o el camino que lleva a los jóvenes, en especial, a salir de la droga, a dedicarse a hacer actividades que mejoren su calidad de vida. Entonces este centro deportivo se presentó, lamentablemente no, hasta el minuto no se va a llevar a cabo, pero, Ah,
pero sí se planteó, como te digo, en esta zona que tenía unas restricciones normativas que te permitían cierto límite de coeficiente de constructibilidad, por lo tanto se dejó como una gran cubierta que permitiera tener todo este tipo de actividades con una multicancha, ¿no es cierto?, donde tiene espacios para poder hacer distintas actividades. Tienen las gradas, que bajo las gradas se alberga el programa útil en el fondo, pensando en la superficie que contabiliza como superficie útil, donde habrían camarines, talleres y una serie de lugares que también van alimentando el entorno y la comunidad. Le Esta es la gustó gran bastante cubierta y de pero madera aparte. lamentablemente... ¿Perdón? De madera. Sí, se está planteando con una estructura de madera laminada, justamente, con una cubierta de tela, en el fondo, que permite proteger de los rayos solares directamente, pero a la vez es una estructura liviana para abaratar costos también, que permitiera tener ese cobijo, esa protección. Este proyecto, cuando lo publiqué, mucha gente de la zona también empezó a comentar, y varios hicieron comentarios que eventualmente, si se llega a construir, se van a tomar en cuenta de todas maneras, que ellos extrañaron un poco el asunto o sea, la vegetación, árboles, que nos enfocamos un poco, Sí. soy paisajista, me gusta mucho el paisajismo, pero en la zona se hacen proyectos también de escala urbana, donde se busca un paisajismo como menos frondoso, por decirlo de alguna manera. Se hacen muchos proyectos con rocas, con vegetación que es más de la zona, que es más baja, pero la gente no le gusta mucho eso, ellos buscan la sombra. Entonces aquí le estamos Sí, planteando que la sombra fuera esta gran cubierta, pero creo que los árboles se extrañan de todas maneras. sí, Otro justo tema, estaba perdón, leyendo acá de... relevante, Adrián, es que esa franja del medio es una futura expropiación para continuar una conexión de calles. Ah, bien. Por eso también se Sí, emplaza en ese sector el proyecto. Eso. ahí está. Sí, justamente estaba diciendo en unos comentarios que están pidiendo árboles. Qué fuerte que es la relación que tenemos con los árboles, ¿no? ¿Cómo es la primera pregunta siempre es el árbol, ¿no? Creo que es lo mejor, o sea, la mejor arquitectura es el árbol, y trato de que los proyectos giren en torno un poco a la vegetación. Aquí, como te digo, el terreno no tenía árboles, si no se hubieran rescatado de todas maneras, pero sí la imagen se enfocó un poco en lo que te decía, en estos proyectos que se hicieron en el borde del río Mapocho, que son proyectos de paisajismo, pero que les falta a muchos les falta árboles. Mm. Pensando ellos, probablemente los paisajistas, las decisiones pasan un poco por el tema hídrico, que hay que buscar el ahorro de agua. Entonces los proyectos no contemplan tanto árbol, pero creo que es un sacrificio que se debiera hacer de todas maneras. Bien. O sea, gastar más agua para tener más árboles creo que se justifica. Y el triángulo te ayudó para ir moviendo todas las cargas hacia puntos. Exactamente. Se tomó un poco la geometría que se produce con la diagonal de la calle, que es la futura ampliación, o sea, ampliación de calles, ¿no es cierto?, la conexión, y eso nos dio la trama necesaria que tomamos para comunicar en el fondo. Hay una especie de barrio que está muy bien mantenido pegado a eso, donde se conecta a través de una pequeña placita que no se alcanza a ver bien en esas imágenes, y, y esa geometría, ese ángulo que se forma entre la futura calle, esa diagonal, con esa pequeña plaza, nos dio estos triángulos, esta figura, esta trama geométrica que nos permitió también armar la estructura del proyecto completo. Ahí se Ahí está entiende, la calle que decía. fíjate, esa es la calle de la ampliación, ahí está el proyecto en rojo, y esa pequeña placita es la que conecta estos dos lugares. Y ahí al lado de esa plaza hay una comunidad que mantiene muy bien toda esa zona, y que ellos están como, se protegen un poco como del entorno, que es un poquito más hostil, pero cuando hicimos una pequeña como de consulta ciudadana, le preguntamos a la gente de ahí qué es lo que querían, y ellos siempre nos hablaban del deporte, necesitaban áreas verdes porque ellos mantenían muy bien su barrio pequeño, pero llegaba a cierto punto en que los adolescentes se iban para otros lugares a buscar, qué sé yo, bueno, la vida de los jóvenes
ahora puedo hablar así de los jóvenes, ahora que tengo 40. ¿Sabés qué? Claro, Y sé que justamente entonces, no hay grado de comparación, ¿no? Pero estoy viendo Narcos, ¿viste la historia de Pablo Escobar? no la he visto, me han hablado de Ah, ella, es buenísima. parece. Y después a él lo matan en el 93, y después uno Ujú, va entendiendo la expansión de Medellín, ¿no? Todo el interés que tuvieron por el espacio público en Medellín, post ajá, muerte, ¿no? De Pablo. Y de dónde sacaron la plata, ¿no? También, porque iban chupando de la plata de él, ¿no? Pero sí. es muy interesante cómo siempre estés donde estés, el ciudadano pide espacio verde como para proteger a su familia, ¿no? Espacio El deporte es la público. solución. El deporte es algo que funciona muy bien en todo sentido, en lo personal y en lo social. O Entonces, todos estos el espacios de áreas espacio verdes público con deporte, de compartir, ¿no? sí, Como de sanar. exactamente. Sí, muy- Bueno, y el caso de Medellín es impresionante cómo cambió eso, ¿no? Con el espacio público. Yo no estaba en Medellín, Yo están en tampoco, mi pero wishlist, pero estuve en Bogotá. Bogotá me encanta. Colombia es un país extraordinario, pero Medellín, claro, ha tenido un desarrollo enorme y sí, las áreas verdes, los espacios urbanos, es el gran cambio que tuvieron, lo que hizo también que la ciudad se integrara mm. en ella misma. ¿Y por qué te gusta Bogotá o Colombia? ¿De dónde viene? He estado ¿Lo una sola selvático? vez. ¿Cómo? ¿La selva? ¿Qué es lo que te gusta de Colombia? A ver, buena pregunta. ¿El Me gusta clima? el clima es muy agradable, me gusta la relación que hay entre las montañas y la ciudad misma. Creo que está muy bien logrado, Bien. como en el fondo van tomándose parte de esta geografía que se produce. Eh, Hay incluso un lenguaje que tú lo puedes ver, que un poco tiene que ver con el legado de, ¿cómo se llama? El arquitecto colombiano, se me fue el nombre, es muy conocido, que hay una premiación con su nombre. Eh, ya me Bueno, voy lo a acordar. buscamos. ¿El de los Eh, ladrillos? ¿Salmona? sí, sí, es, exactamente. Rogelio, Rogelio ¿no? Salmona, ¿no? Ya. Sí. Bueno, ves que hay como un lenguaje en común entre toda la arquitectura y que se respeta bastante en cierta zona de Colombia, de Bogotá, perdón. Y me parece que eso es muy interesante. Los espacios urbanos también, la gente ocupa mucho. Vélez. Exacto, Para que no lo conocen, de lo quieren Salmona. ubicar. Sí, increíble. Es muy bonito. Ujú. A esta tengo muchas ganas de ir a visitarla. No sé cómo será. Yo estuve ahí abajo, no puedo entrar, pero es alucinante. ¿Sí? ¿Pero te Sí. sentís, es agradable la escala o es como muy gigante? No, no, la escala está bien controlada. Es que está justamente en un barrio donde te encuentras con edificios que conversan entre ellos. Hay como, es como un poco, parecen como estas ciudades mediterráneas Sí. que tienen como un lenguaje en común muy vernáculo, que es propio de la tecnología de la época, pero esto al ser más reciente como que se respetó un lenguaje común entre todos los edificios y esa mezcla entre el rojo con el verde de la vegetación creo que genera una atmósfera muy interesante, muy bonita Bien. además. Es como si Ricardo Bofill hubiese sido elegante, ¿no? Exactamente. Si no fuera ¿No? tan posmoderno Tan Bofil. bestia, tan Extraordinario Bofil. brutal. Mm, también. Vamos a la bestia en el sentido de brutal, ¿no? Porque tiene una escala enorme. Sí. Vamos a las preguntas que has elegido. Te envié 100 preguntas, tienes que elegir 10. Así La es. primera es... Vamos a partir con la número 48, ícono catalán. A Mira, propósito justo que hablaste, estamos cerca. sí, ¿por qué? Por Bofil. No, pues estamos hablando, claro, estamos hablando de Sí, Bofill. exactamente, por lo mismo, sí. Mira, el ícono catalán, creo que el modernismo catalán por sí es un ícono de Mm, Cataluña, ¿no es cierto? Del
de la cultura. Y quería enfocarme puntualmente porque el modernismo catalán, su mayor referente es Antoni Gaudí, ¿no es cierto? Pero hay otros arquitectos como Luis Domènech i Montaner, claro, ahí Sí. tenemos Es Park-Güell. más, mira, puse modernismo catalán y me apareció Gaudí. Te aparece, sí, Gaudí es el mayor referente, el rockstar número uno, pero ahí te aparece, por ejemplo, claro, ahí estamos viendo ese Palau de la Música de Domènech i Montaner. Sí, Ese de ahí, ese, que extraordinario, ahí vamos. un lugar fascinante. Pero tiene otra obra que es el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau. No sé si lo conoces, no es tan conocido. Curiosamente, pese a ser el Hospital de... complejo, se llama Hospital Sant Pau. Sí, Sant Pau, perdón. es hermoso. Es hermoso y no es tan conocido. Bueno, es No, un hospital que hay que partir un poco del origen, que data como hospital desde más de 600 años atrás, de 1401, sí. el Hospital Santa Creu. Y era el hospital que atendía obviamente al pueblo catalán, al pueblo de Barcelona, y que estaba ubicado en el casco histórico, en la parte antigua, medieval de Barcelona, y que por motivos lógicos, que era un hospital que estaba fuera de tiempo, no estaba actualizado, tuvieron que hacer un nuevo hospital. Y un banquero que se llama Pau Güell fue el que dejó como legado, una vez que se murió, una herencia para que construyeran el nuevo hospital, y su requerimiento era que fuera el hospital de San Pau, que se llama Santa Ah, Creu el original, y ahora le agregaron el San Pau. Y le encargaron, creo que fue un concurso, pero finalmente le encargaron el proyecto a Luis Domènech i Montaner, y emplazaron este hospital en las afueras en esa época de Barcelona, parte de la nueva urbanización, la nueva estructura urbana ¿cómo se llama?, del Plan de Cerdá, que ese es el tomaba, viejo. claro, ese era el original, ¿te fijas? Un hospital medieval que de hecho siguió funcionando, y dato curioso, Antoni Gaudí murió en ese hospital, En este, en este. Antoni Gaudí murió atropellado por un tranvía, ¿cierto? sí, mirando Él su en propia esa obra. época, ¿cómo? Mirando su propia obra, dicen. Efectivamente, él había enloquecido, se había obsesionado mucho con la Sagrada Familia, él estaba viviendo ahí. Y un día, y él incluso se había dedicado tanto al proyecto y a su vida espiritual, que se despojó de lo material, tenía un carácter, casi una apariencia indigente, y fue Sí, atropellado por el tranvía, y en ese entonces llevaban a todos los indigentes, la gente que no tenía poder adquisitivo, a este hospital, el que estás viendo ahí, que data de 1400. Y de pronto se dan cuenta que era Antoni Gaudí, y le dicen, te vamos a trasladar al nuevo hospital, el de San Pau, que era novedad en ese a momento, este. de Domènech i Montaner. Y Gaudí dijo, no, me quedo acá. Él quería despojarse, como te digo, de todo lo material. Y Que está muy cerca de la Sagrada Familia, este sí, hospital. efectivamente, está la diagonal esa, que es la Avenida Gaudí, Sí, que comunica de la Sagrada Familia, llega directamente al Hospital San Pau. mira. Y bueno, creo que le hace un mayor favor, o sea, es más protagónico el Hospital San Pau en esa diagonal que la Sagrada Familia, que de por sí es un objeto, un elemento que está ahí, que tan protagónico. En cambio, esa diagonal, cuando tú vas subiendo o bajando, en mi caso, cuando estuve este año en ese hospital, no lo conocía físicamente, yo he estado 3 veces en Barcelona, y la primera vez que estuve allá, el hospital seguía funcionando como hospital, porque Sí, funcionó desde 1920 aproximadamente hasta el 2009. Yo el 2007 no lo podría haber visitado como destino turístico porque no lo era un hospital. ¿Estás cerrado como hospital? Sí, ahora está cerrado, ahora esa es la gracia. Yo fui ahora este año y es extraordinario porque lo transformaron en un museo de la arquitectura moderna, o sea, perdón, el modernismo catalán y la medicina. Ah, Y entonces tú vas, el tour
del hospital, que bueno, es un hospital que abarca una cantidad de Ay, manzanas del plan yo te voy a Cerdá, contar otra y ahí, historia. ¿cómo, Porque perdón? yo te voy a contar otra historia. Porque la primera vez que fui a Barcelona, yo, Sí. eh, tenía 20, fui en el 2001, Todavía era como hospital. estudiante. Ah, eres de mi Pero en el generación. hospital. Y el día que yo 3 veces me dije, voy a ir a la Sagrada Familia. Y la segunda vez que estaba caminando, siempre me distraía por algo y terminaba yendo tarde, ¿no? Siempre. Entonces la segunda vez empecé a caminar y vi el hospital. Y dije, yo esto acá tengo que entrar. Y entré en formato de hospital. Y estuve toda una tarde. ¿Te cortaste un dedo? ¿Qué hiciste? Estuve sacando fotos en el hospital, como me hice pasar como, no sé, entré, nadie me dijo nada. Y no lo podía creer. Y llegué tarde, llegué a las 6 de la tarde a la familia estaba cerrada. Es alucinante ese hospital, ¿o no? Dime si Sí, hay un está. hospital más lindo en el mundo. Yo no conozco, por lo menos. ¿Ves? Y Y la Sagrada Familia está acá. Es está como ahí, esta sí, diagonal. claro. Que se lleva todo el protagonismo, al igual que Gaudí, se lleva todo el protagonismo, pero Domenech y Montaner eh, está a la altura de Gaudí. Es como hablar de Messi y Ronaldo, o de Sí, claro. los No se Beatles puede y llegar Led Zeppelin. ahora. ¿Cómo, perdón? No, no, que hay. Está para que lo recorras caminando. Ah, mira. Bueno, Como tengo mala tuve la suerte de señal. recorrerlo caminando este año y realmente flipé con el lugar. Bueno, hay que tomar en cuenta la época que se construyó esto, 1900 a 1900, 1902 a 1930. Efectivamente, el modernismo catalán era la tendencia de la época. Sí. Domènech Montaner buscaba generar estos espacios que, curiosamente, eh, no se ha mantenido o no se tomó ese criterio en hospitales que he visto modernos, para nada. O sea, aquí hay un hay un enfoque en la arquitectura que está casi por sobre la disciplina misma que se practica en la medicina dentro del Sí. lugar. ¿Y Y sabés finalmente, por qué lo cerraron como hospital? sí, lo cerraron. Bueno, tú ahora vas, yo te hice el tour como museo y te muestran los testimonios de las personas que nacieron ahí o que vivieron. Creo que parten hablando la gente que nacieron en ese hospital. Y mira esa maravilla, te fijas la búsqueda del color, de la luz, de los espacios abiertos, exteriores, la vegetación era, según Domenech, y también él hizo un estudio de los mejores hospitales de Europa, y llegó a esta conclusión, en el fondo, separar las distintas naves de lugares de tratamiento para no Sí. cruzar las enfermedades. Si tú llegas con una fractura y puedes entrar antiguamente entrabas a un hospital y podías terminar contagiado con una enfermedad. Entonces se plantea aquí la división de las zonas, de los lugares de tratamiento, junto con Sí, por pabellones. incluir la luz, claro, distintos pabellones y que están todos intercomunicados subterráneamente, para obviamente no tener Mm. la injerencia del clima y no pasar por la intemperie. Se comunicaban por pasillos interiores con luces cenitales y realmente es un lugar único con esta calidad espacial, este enfoque en la belleza estética propia de la Belle Époque, ¿no es cierto?, del modernismo en catalán, donde habían muchos motivos orgánicos, donde se trataba de replicar la naturaleza, que es un poco lo que hacía Antoni Gaudí también. Eh, Sí. Trataban de llevar la arquitectura a la naturaleza, pese a que de a poco se fueron abstrayendo, eh, a mi juicio, y que es parte un poco de los movimientos que han llevado al modernismo y al movimiento moderno en consecuencia. Y entonces la próxima vez lo voy a tomar como un museo, me lo voy a ir a visitar como museo. Muy buen Tienes dato. que ir, la museografía también está muy buena, te muestran, mezclan la historia de la medicina junto con la historia, bueno, urbana del sector y, bueno, y la arquitectura, que es lo más impresionante de ese lugar. Las áreas Sí. verdes Y después está el son una Museo de la maravilla. Música, que ¿Mm? también es maravilloso, que es genial.
¿Y recuerdas otro de Montaner que recuerdes que te impactó? Bueno, está, sí, está la casa León y Morera, creo que es donde está la manzana de la discordia. Sí, La manzana de la discordia, donde hay tres obras, o sea, están las tres obras principales, Domenech y Montaner, Pucci es Calafat y Antoni Gaudí, la precioso casa esta Batlló. esquina. ¿Perdón? Es preciosa esta esquina. Esta esquina es preciosa. Una maravilla, es realmente extraordinaria. Y lo más, lo que bueno que me preguntaste eso, porque la manzana de la discordia tiene ese un claro ejemplo de lo que era Barcelona en la época y que ha hecho de que Barcelona sea una de las ciudades más bellas del mundo, que el ayuntamiento lo que hacía era premiar a la mejor obra del año. Entonces había competencias de Sí, arquitectos por crear la obra más bella. Bueno, el hospital, ¿cómo se llama? El Palau de la Música también. O sea, Domenech era un rockstar en la época, obviamente. Y bueno, la manzana de la discordia se llamaba así porque peleaban entre estos tres arquitectos estrellas, que eran Gaudí, Domenech y Montaner, Pucci Calafat, para quién hacía la obra más bella de esa esquina, de esa manzana. sí. No, además también no se le dice como, se le tenía como otro nombre, como la manzana modernista, porque tenés la casa Batló y ¿Ya? enfrente la casa Batló y al lado tenés una casa de Montaner, Y después de tenés Pucci otra casa de no Calafat, sé quién, a y Matier creo exactamente, que es, la casa Matier. Sí. que son tres casas una de la otra, que es una maravilla tras la otra, Es en Paseo de la impresionante. Y Gracia. esas casas son remodelaciones, existían antes, y los arquitectos las tomaron y construyeron, las confeccionaron e hicieron estas obras extraordinarias. Parece un cuento ir para allá. Y de Eh, hecho, la casa Batlló de Gaudí es Ahí justamente un está. cuento. Narra un poco la historia de ¿quién es? Jordi, sí, es el Porque santo esta es la patrono Batló, de Cataluña. sí. Claro, Vayan y sacando ahí fotos, pero muchas refleja veces se en pierde sí esa maravilla. reminiscencia un dragón con una espada atravesada. Esa es la casa Matier, creo que de Pucci Calafat, Sí, que era es hermosa. el cliente era como el Willy Wonka catalán, Sí. tenía la empresa Matier de chocolates, ¿te fijas? Y Y acá tiene está la algo casa de de Montaner, que es arquitectura la esquina. y esa es la otra, la de Dominic y Montaner, claro, que está ahí Ahí en la está. esquina. Alucinante. Ahí está, mira, está Caminar ahí, porque, restaurando. Es hermoso esto, claro, esta parte. todo eso, o sea, y tú caminas 3 cuadras más abajo y sigue siendo igual de hermoso, solo que esa es la parte más Sí. llamativa, pero el resto es una maravilla. Y la otra esquina está la Pedrera, ¿no? ¿Perdón? ¿La Pedrera no está en la otra esquina? Sí. Está cerca, pero está en otra esquina, sí. Que era un conjunto habitacional la Está Pedrera. ahí nomás. Sí, Sí, ahí la tenemos. Así qué que sí, increíble, ¿no? Barcelona es una ciudad muy bonita. Sí. Sí. Igual viste que cada vez Barcelona se parece más. ¿Es la primera vez que había sido o se había sido antes? No, por eso, he estado 3 veces. La primera vez el 2007, después el Ah, 2014 y la última que fue este año me tocó ir al Hospital San Pau, que no lo conocía. no, porque te iba a comentar. Yo fui entre el 2001 y después en el 2016. Ajá. Y me sorprendió muchísimo Barcelona cómo había cambiado con esta cuestión de estar caminando por el Paseo de la Gracia y de golpe que sean todas las mismas marcas de moda igual que Oxford Avenue o que Paseo de la Castellana, ¿no? Como que eran todas marcas súper inaccesibles y antes era algo más cotidiano, ¿no? Sí, ¿Cómo se bueno, el ha turismo gentrificado en ese produce eso. sentido? Ojo que ahora también una de las gracias de Barcelona es que cada vez que tú vas te vas a encontrar con una ciudad distinta. Sí, Está cambiando constantemente. Las decisiones urbanísticas que hay en esa ciudad son realmente importantes y van moldando la ciudad. La última, el de este año, están recién implementando estas esquinas
que se producen entre los encuentros de las calles, la están transformando en zonas Como de peatonales, juegos. de juegos, exactamente, donde le dan prioridad al peatón. Igual pueden pasar autos, pero lo que hicieron es levantar el nivel de la calle, generar estas áreas verdes, darle protagonismo al peatón, a los jóvenes, a los niños, a los adultos mayores, y se está armando un ambiente increíble. Sí. A ver si encuentro. Porque todo la Sardat tiene esta cuestión de la esquina con Ochava. Entonces se genera. A ver si puedo. Voy a Bueno, cualquier este esquina. plan de Pero... Cerdá, estas esquinas con Ochavo justamente lo planteaba Cerdá en su modelo original, sí, que las manzanas eran en L o en paralelo, no eran cerradas completamente, dejaban en el medio un área verde, que con el crecimiento orgánico de la ciudad, eso se eliminó y quedaron las manzanas cerradas como conocemos ahora Barcelona, pero originalmente eran en L, en una manzana o en dos paralelas. Ahí está. Estas son las esquinas típicas, ¿no? Claro, claro. Y que ahí que todavía se ven que están con... Pulcra, claro. Sí, no, y aquí está dominando el auto, pero Sí. agarraron un lote de manzanas y le dieron prioridad al peatón, y de verdad que la experiencia ahí es increíble. Barcelona es de mis ciudades favoritas, por lejos. Igual ya te da una apertura enorme, ya el hecho de estar así. Con esos piedres. Con la altura que tenía de escala de los edificios, toda la proporción esa, y esa esquina te daba como un respiro muy lindo. Cada vez Exactamente. que llegas a la esquina. Sí, absolutamente. Y después tenés como las avenidas cada 4 o 5 cuadras, ¿no? Así que bueno, pasemos a la... Pasemos a Barcelona por una cuarta vez, entonces. La última vez que estuve me dieron ganas de ir por una cuarta y última vez. Okay. Y quedarme ahí. Me refiero a eso, quedarme ahí, instalarme en Barcelona sería una maravilla. Vivir directamente. Sí, dan ganas de vivir ahí, en una ciudad que es tan amigable con el peatón, todo, hay vida, es una maravilla, realmente. Bueno, en Barcelona también, curiosamente, tenemos el modernismo catalán, un mejor ejemplo de lo que es del ícono catalán, ¿no es cierto? Y ahí también tenemos el pabellón de Barcelona, que es un poco lo contrario, es con la corriente que antagónica. Es de la misma época. Es la misma época. Esto es contemporáneo al pabellón de Barcelona. Exactamente. Imagínense la bomba que habrá sido, ¿no? No, alucinante. Imagínate para la exposición de 1920, creo que 29, ¿no? Por ahí. 29. Sí. Apareció este objeto de arquitectura que era tan abstracto. Imagínate lo que es eso. La gente cuando va para allá lo ven y dicen, no, esto es arquitectura moderna, ¿no? Les llama la atención. Pero cuando entienden el contexto... ¿no? ¿Cómo? Esta imagen, y esta imagen es del mismo año. Es impresionante. Lo que hizo Mies van der Rohe es radical y cambió la arquitectura y los paradigmas hasta el día de hoy. Donde los recintos dejan de ser recintos, se transforman en espacios, donde la ventana deja de ser ventana, son elementos, son vacíos, Mira eso, extraordinario. Pero no soy el indicado para hablar del pabellón de Barcelona, tienes que entrevistar a Iñaki Volante para eso. Sí. Ya estamos, hablamos horas y horas de esto. ¿Ves? Sí. Vamos a otra pregunta. Entonces vamos ahora a la segunda pregunta, que es la número 80, libro más usado para trabajar. Y por eso queríamos mencionar un poco el pabellón de Barcelona, pero este es el libro. Y que va también con la... está al revés, ¿no? Craig Elwood, que está dentro de tus preguntas, que es la siguiente, la tercera es una obra de Craig Elwood. Pero partamos con el libro que más he utilizado para trabajar desde que este es un libro que me trajo mi madre y mi padre, pero mi padre el que llevó a mi madre a Buenos Aires y mi madre lo compró, la conozco.
y probablemente Good. en el Ateneo. Y me trajo este libro de Craig Elwood, que desde la universidad, que lo uso siempre eh, como fuente de inspiración, Bien. pero ahora como profesional, más que fuente de inspiración Pero ¿te lo arquitectónica. trajo vos siendo arquitecto o siendo de niño? No, como arquitecto, sí. No. Ah, ok. No, hubiera sido casi un chantaje traerme un libro de arquitectura para que estudiara arquitectura. No, Claro. no, de hecho se lo encargué yo, pero ella Bien. supo encontrar el indicado. Y bueno, y este libro de 2G, de la editorial 2G, bueno, Craig Elwood es extraordinario, un arquitecto de los años de la posguerra, ¿no es cierto? De los 40, después del 45, los años 50 y 60, la mayor parte de sus obras más relevantes fueron construidas. Y bueno, y lo que te quería comentar es que este libro, como yo partí estudiándolo como estudiante de arquitectura, leyendo el libro, pero ahora creo que tiene aún más relevancia las obras de Craig Elwood y las obras de la arquitectura de las case study houses de la época, ¿no es cierto? En Los Ángeles se construyeron estas viviendas durante el periodo de la posguerra, en que buscaban la economía de recursos y en el fondo la priorización de los materiales reciclados o no solo reciclados, no es la palabra correcta, sino que las industrias otorgaban y daban a disposición sus materiales para construir casas. Fue un plan que hicieron Claro. después de la guerra y ahí surgió junto con Entensa, que fue el John Entensa, el editorial de la revista Arts and Architecture, ¿no es cierto? Y ahí surgió esta corriente de case study houses, que son todas estas casas que estamos viendo ahí, ¿no es cierto? Y Craig Elwood fue uno de los mayores referentes. Y finalmente lo que hacía el Craig Elwood con su arquitectura era ocupar los elementos básicos constructivos, ¿no es cierto? Ocupar una modulación a través de una trama, una retícula que fuera coherente con la estructura para reducir el costo de esta misma, ¿no es cierto?, de la estructura, utilizando los materiales que brindaban las industrias que daban a disposición para estas campañas. Mira qué lindo que es esto. Extraordinario, sí. Y te fijas ahí, queda en claro la estructura, esa es la casa Helvey, ¿cómo se llama? Helvey creo que. Sí. Ahora me fijo. Pero que se ve claramente la diferencia entre los elementos de la estructura. Tiene la estructura de obra gruesa, ¿no es cierto? Y los paneles que están claramente diferenciados. No se trata de disimular, no se trata de tapar. Y lo que hacía Craig Elwood era, él le llamaba el uso de la sombra, que hoy en día le decimos la cantería, que cuando tienes encuentros de materiales, en vez de disimularlos, taparlos con una junta, se hace una dilatación y separa los elementos para entender claramente qué es qué. De hecho, Craig Elwood, él era, bueno, él quiso ser actor de cine. Sí, actor, trabajó también, creo que modelo, qué sé yo. Y él era oriundo de Texas y se fue a vivir a Los Ángeles. Y él no estudió arquitectura, bueno, como la mayoría de los arquitectos que uno estudia, ellos no estudiaron arquitectura. Sí, y Craig Elwood no estudió arquitectura, y aún así, cuando él ya tuvo cierto grado de fama, se quiso estudiar y estudió, de hecho estudió en UCLA, estudió estructuras. Y por eso tú puedes ver que en su arquitectura está tan reflejada la estructura de la obra. Sí, es estructural. Te digo por qué ahora lo estamos... ¿Perdón? Sí, es estructural, es una arquitectura estructural. Sí, que bueno, es parte de los valores de la arquitectura moderna, dejar en evidencia la estructura, ser honesto en el fondo con los materiales, y creo que... Y a su vez, algo que decías antes de la panelería es como también el vidrio es un panel, ¿no? Y que como es panel que se ve y un panel que no se ve, ¿no?
Un cerramiento Exacto. visible y uno no visible. Así es el mismo concepto de elemento, pero que uno es translúcido y el otro no. Exacto. A eso, por eso quería volver a eso lo que había dicho antes, ¿no? Lo Mm. importante también de que no es una ventana, es un, ¿no? No existe el elemento ventana. Efectivamente, de lo que nos dejó la arquitectura moderna, y si lo comparamos con el modernismo catalán, ahí sí eran ventanas y las decoraban y habían ornamentos. Aquí no Sí, hay ventanas, aquí hay elementos, aquí hay no. una abstracción de lo que es una ventana, lo que es la Porque, ventana, mirar hacia afuera. Entonces porque eso es un incluso, panel. ¿Mm? sí, porque esto sí puede ser una ventana, puede ser una carpintería, es un movimiento, pero bueno, es más una raja que una ventana en sí misma, ¿no? Claro, claro. Y lo que te quería decir que ahora, como profesional, y en especial en esta época que estamos viviendo una crisis a nivel global y en Chile particularmente, eh, la crisis económica que nos está afectando a todos, me ha hecho volver un poco a estos orígenes, que finalmente esto fue una respuesta a una crisis de posguerra, que fue hacer estas viviendas económicas eh, con los materiales más simples posibles, con los elementos más simples posibles, Sí. que después con el tiempo fueron transformándose en, o sea, terminaron siendo objetos de culto. La gente sigue pagando millones por una casa de este tipo. La plusvalía aumentaba producto de una Em, buena decisión arquitectónica. Creo que también lo que él decía, y que es algo que yo comparto mucho, y lo que estábamos hablando de los árboles, que la casa es un umbral, en muchos casos de sus proyectos, un umbral desde el exterior hacia el jardín. Entonces se mm. enfocaba en hacer Bueno, estos elementos. ¿Sí? no, porque te quería preguntar algo, porque esto lo vengo preguntando siempre, y el viernes estuve con Pedro Pablo González, que está estudiando en Columbia University, un Ya. posgrado o un máster, y él me decía, bueno, el decanato de Columbia es un español, todos sus profesores son japoneses, son hindúes, son latinoamericanos, y yo Ya. me preguntaba, ¿y dónde están los arquitectos estadounidenses hoy en día? Porque uno mira toda la arquitectura global y los estadounidenses no aparecen. Aparece Escafino cada tanto con cosas espantosas, Eisenman ya está muy grande, hace pavadas, ¿no? Como que el arquitecto estadounidense fue maravilloso en la década del 40, del 50, del 60, y ¿hoy dónde están? Buena pregunta. Sí. O están trabajando en ¿No? estudios internacionales, pero claro, ya no está el arquitecto de firma, bueno, Pero incluso como era que los decanatos yo estuve viendo el otro decanato, no sé, de Harvard, tampoco son estadounidenses, o son africanos, o son latinoamericanos. Es como que parece como que desapareció el arquitecto estadounidense, que era, no sé, Luis Kahn. ¿Dónde está el Luis Kahn de hoy? sí, puede ser, no sé, no estoy preparado para responder, pero me imagino que tiene que ver con que los conflictos que existen en la sociedad no los vive el norteamericano al día a día. Ahora se Puede está ser. buscando resolver problemas a escalas urbanas, que por ejemplo nosotros tenemos a Alejandro Aravena, que es un Mm, gran pensador de arquitectura, creo yo, y que él plantea soluciones a problemas que existen en los terceros mundos, que mm, probablemente el norteamericano no lo ve de la misma manera. Entonces no. ahora se está Pero, enfocando. pero, pero hacer el ejercicio de pensar en arquitectos de la década de 60. Te viene Ergun, te viene Neutra, te Sí, viene Louis Reich, Kahn, Luis Kahn, Pierre Saringen. Cohen, todos los de State Te Case Study aparecen Houses, sí. todos tipos sin pensarlos. Sí. Y hoy si hoy te preguntas, decime un arquitecto contemporáneo estadounidense. O sea, uno puede hablar de Frank Gehry, pero tampoco es contemporáneo. Es Frank, canadiense y, aparte. sí, bueno, pensaba que eran. Sí, nos faltan Bueno, pero igual Frank referentes. Gehry tiene 95 años ya. Sí, por eso, está Einzelman, Richard Mayer, que también son de la vieja escuela, Tiene ¿no? No 80. cuáles que tú puedas hablar de. Estoy de acuerdo, sí. Pero uno de 40 años. No. Algo pasó en Estados Unidos.
y para la relevancia que tuvieron durante esa década donde existía el sueño americano, claro, hoy en día no están, no es Porque proporcional. vos me decís, te soy un arquitecto español de 40 años y puedo estar pensando y tirándote nombres hoy, Sí, Fran Silvestre, tienes muchos, sí, efectivamente. ¿no? O Curioso, franceses, que han perdido la identidad tal vez, no sé. ¿no? Por eso uno ve las películas que antes las películas eran casas divinas. Y hoy las películas de Breaking Bad, las casas son casas no son lindas. The Breaking Bad, ¿Viste? Las locaciones de Breaking Bad, es lo primero que se me ocurrió. No eran las sí, mismas sí, no, sí, locaciones, o eran la casas de vi, los 60 que son, o ¿no? es extraordinaria, sí, eran, te iba a decir, increíble, sí, son esas arquitecturas de los años 60 increíbles. Increíble. Así que vamos a la próxima pregunta. Bueno, una obra de Craig Elwood, una obra de Craig Elwood, tomando ya y ¿Y la cuál casa es? Palensky, quería tomarla como referencia para mostrar que es una casa que está en el desierto, o sea, en una zona desértica en California, que es Palm Springs, cerca de un cañón, la casa Sí. Palevsky, que es una casa que es muy curiosa, de la tardía carrera de Craig Elwood, cuando ya era un arquitecto connotado. Creo que fue uno de los Es arquitectos la más uno. publicados en Chicago, por ejemplo. ¿Cómo, perdón? No, esta es la No, 16. Palensky. Ah, No, la casa Palensky es una casa que está en el desierto y es una casa con B que corta. Palevsky. Sí, ahí Sí. está. La estoy viendo acá. Ya que la escribí mal. De hecho, Ajá. Max Palevsky, el que le encargó el proyecto, y Que es tiene unas rocas. claro, que es una casa Ahí está. patio, bueno, de Elwood, esa. Curiosa esa foto, no la había visto, pero la casa Palevsky es una casa que está entre medianeros. Bueno, esa es la de Richard Neutra, ¿no es cierto? No es la casa Palevsky. Ah, esta no. No, esa es la de Richard Neutra, que es la Kaufman, que es de los mismos propietarios de la casa en la Cascada. Ahí estás viendo Ah, una planta de la casa Palevsky. Mira, baja a la derecha, ahí. esta. Esa planta, mira el nivel de simetría en esta planta. Bueno, Craig Elwood era muy simétrico, como buen ingeniero, o yo creo que tenía una esencia, un alma de ingeniero matemático que hacía un nivel de simetría en sus obras que es muy curioso, porque generalmente la simetría es muy clásica, desde los templos griegos, que de por sí indican un patrón de belleza, ¿no es cierto? Que haya un eje axial que separe un lado con el otro de igual manera, y esto lo lleva a tal extremo que tiene dos accesos a la casa. Fíjate, abajo se ve que está Este. ¿no es cierto?, la cochera, el estacionamiento de autos, más dos accesos laterales, que es porque la casa es tan simétrica que tiene esos dos accesos. Después está separado a través de dos patios distintos. Bueno, uno que es el acceso, serían dos patios adicionales, donde te fijas que hay una especie de pabellón con dormitorios, que es Ahí están. el primer Este. volumen, claro. Después tienes un patio y viene el volumen principal, pero como te había comentado, Craig Elwood hacía umbrales para llegar a los patios. Finalmente él hacía una arquitectura como anti-arquitectura, eran los espacios de patio, de jardines, de vistas, al cual él le daba prioridad. Y el resto eran umbrales, zonas de paso para llegar ahí. Entonces, y la casa es tan radical que está puesta entre dos medianeros y se están enfocando solamente en los patios interiores, a excepción del el Esto. pabellón final, que es el de áreas comunes, ¿no es cierto? Y el dormitorio principal, que se enfoca en un último patio con una piscina que tiene la vista al paisaje. Y curiosamente, Craig Elwood con Max Palevsky, que es el propietario, ellos hicieron un viaje al norte de África, se hicieron muy amigos después de esto. Y en el norte de África conocieron todas estas villas donde existían estos sectores como medio laberínticos, donde habían casas amuralladas, y se basó en ese concepto para
para diseñar esta casa. Esa debe ser, ¿o no? Sí, Acá ves la pileta del fondo. claro. Y busca las fotos como del interior, donde se ven distintos... Mira qué increíble que es eso. Te fijas que Está buenísimo. tienen estos muros y enmarca el paisaje a través de un corte, un vano en el muro. Acá está la escalera que veíamos La antes. escalera. Mira qué increíble. Como estos elementos, es tan abstracta la arquitectura, en el fondo es solo una cubierta posada sobre dos elementos laterales, que son los paramentos que conforman los muros medianeros. Ahí se ve. Y una casa, una segunda vivienda, y donde es tan radical que separa el área social o la casa principal, donde estaría el dormitorio, con los dormitorios secundarios o de visitas que estarían en la parte posterior. Bien. Y ese nivel de simetría es algo que es muy complejo de lograr un buen resultado, porque había un dicho, de hecho, de mi maestro Iñaki, que decía, el problema de la simetría es que si la cagas el doble. Claro. Y Es porque decir, si vas a rigurosidad, tenés que mantener la rigurosidad. sí, tienes que tener un nivel de, claro, de Ahí prolijidad está, que mirá. te Mirá qué buena permita, foto esta. qué increíble, ¿eh? Ahí se ve uno de los accesos, el otro se está tapado y la cochera, el Las estacionamiento. El paisaje desértico es muy lindo, ¿no? Uno tiende como a mirarlo en menos, pero Sí. genera una... Y el auto. Bueno, los autos y la arquitectura también son una maravilla. Los fotógrafos buscan también a veces fotografiar Auto. el auto con la obra atrás. Bueno, acá ya se mezclaron otras fotos, pero Me parece que hay otras metidas, pero esa es la obra que quería ver, la casa de Palensky. no sé qué está. Pero mirá, tiene los Warhols ahí, qué bonito. Claro, eso debe ser el interior, ¿no? Sí, del dormitorio principal. Sí, pero dice la PS, no sé si sea la misma o... Palensky, no sé. No sé, se mezclan las casas. Sí. Bien. ¿Y has estado en alguna? ¿Has estado en Los No, Ángeles? me falta conocer, mi sueño es conocer una casa Kriegerwood, es mi arquitecto favorito, por lejos. Es realmente extraordinario y Pero como nunca te digo, fuiste, ahora me nunca hace fuiste a la todo más costa sentido. oeste. ¿Perdón? Nunca fuiste a la costa oeste por el momento. No, he estado en la costa este solamente, conozco esa parte. Sí, Hay que agregarlo a la lista de viajes, ¿no? sí, hay que ir a Palm Springs. Yo quiero ir a Sí, Palm Springs. Para que no sé hasta cuánto puedes ver las casas, ¿no? Porque dice que ver una casa es complicado. porque No están sé si tienen un habitadas. patio privado o si están cerradas, ¿no? Hay una casa de Kriegerwood que está en Bel Air que la estuvo habitando una banda de música y la deterioraron, la hicieron pedazos. Imagínate. ¿Ah, en serio? Unos rockeros californianos viviendo en no sé qué grupo eran, no sé si eran conocidos. Y destruyeron, entre comillas, un poco la casa, pero luego de eso la restauraron. La que creo que se puede ir a visitar es la de, bueno, no de Craig Elwood, pero de Pierre Koenig, que es la típica State Study, Case Sí. Study House, 22 creo que. Bueno, ahora no me acuerdo quién era el artista, pero ¿viste el último video de Miley Cyrus, Flowers? No lo he visto, pero creo que lo vi en algo de arquitectura que apareció eso. Bueno, ¿En es qué, una de en qué las casa casas era? no me acuerdo ahora del autor, pero era como creo que era la casa de Frank Sinatra o algo así, y es increíble verse la casa adentro. Sí, sí. Ese estilo es tan elegante a la vez, tan increíble. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Obra que me quedó un libro recomendar. Bien. Lo tengo aquí. No es de arquitectura, se llama The Singularity is Near, de Ray Bien. Kurzweil. Bueno, este libro, la verdad es que a mí bueno, es algo que yo venía estudiando de antes, pero cuando lo leí me marcó aún más, que
The Singularity is Near habla de la singularidad tecnológica, que es el punto de inflexión entre que el ser humano exista como tal con sus capacidades y la tecnología supere las capacidades del ser humano en todo aspecto, porque hoy en día la tecnología supera al ser humano en muchas actividades, pero por separado. La singularidad sería el momento de inflexión que se proyecta según distintas mentes de élite intelectuales, que serían alrededor del 2030, 2040, 2045, sería el punto de quiebre entre que el ser humano exista como tal, como biológico, hasta que incluso se habla del ser humano no biológico. Y este libro está escrito por Ray Kurzweil, que actualmente, bueno, él es un inventor. Él ha hecho distintos inventos, desde escáneres de lectura de texto, sintetizadores, ganó un Grammy, tengo entendido, por hacer un producto de sintetizadores, capaz de también hacer un piano que funcionaba de cierta manera, y el tipo se le llama como el Thomas Alva Edison actual, contemporáneo. Y él actualmente es el director de ingeniería de Google, para que entender la relevancia que tiene este tipo. Y él hace proyecciones o predicciones del futuro. El mismo Bill Gates dice que si quieres preguntarle a alguien sobre el futuro, Ray Kurzweil te va a decir cómo va a ser. Y él escribió este libro en el año 2005. Escribió otros libros anteriores a eso, que es de cómo hacer un cerebro artificial. Y bueno, The Age of Mechanical Machines, y tiene varios libros. Pero este libro es extraordinario porque está escrito en el 2005 y lo que hace él es hacer proyecciones matemáticas simples, que son, o sea, simples, pero son proyecciones geométricas de cómo va evolucionando no solo el ser humano, sino que todo en la historia del universo. Él parte incluso desde el origen del Big Bang, cómo ha ido pasando las distintas épocas del universo, desde la época, él habla como de las 6 épocas, la época mineral, después la época que es mineral biológica, o sea, química, perdón, después la época biológica, después los cerebros, la vida, después los cerebros, la humanidad y la tecnología. Y eso es un crecimiento ascendente exponencialmente. Lo mismo ha pasado con todo el desarrollo, desde los primeros seres vivos, el crecimiento a llegar al ser humano ha sido siempre exponencial. El problema es que nosotros, o no el problema, pero una condición, es que el ser humano tiene un pensamiento lineal. El cerebro está construido linealmente por un tema evolutivo. El ser humano, históricamente, si es que veía a un depredador que lo venía persiguiendo, iba a pasar detrás de un arbusto, él sabía que si seguía corriendo el animal, el depredador, lo iba a ver más allá. Entonces el cerebro de todo animal y todo ser vivo piensa linealmente, pero los desarrollos se producen exponencialmente. Es por eso que nos cuesta tanto proyectar el futuro. Y te dicen, no sé, cómo él habla de que en el 2045, y no solo él, Stephen Hawking también dice que 2040, decía cuando estaba vivo, iba a ser el momento de inflexión, y todo el mundo dice, no, pero eso no puede pasar. Y está pasando. En este libro él habla de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial va a poder desarrollar soluciones médicas, medicina, las vacunas, en el fondo, lo que hizo el coronavirus, ¿no es cierto? Los laboratorios ocuparon la inteligencia artificial y ahorraron una cantidad de tiempo gracias a esta tecnología. De hecho, la vacuna del COVID, tú sabes que se desarrolló en 2 días. Hizo esta iteración. Millones de casos de genéticos, en el fondo, hasta encontrar la solución que era la más idónea para el ser humano. Se demoraron 10 meses en probarlo, pero en 2 días encontraron la solución. Y él habla, el 2005, en este libro, habla de eso. Es extraordinario. Y los capítulos, y tiene, eso sí, tiene una visión que yo la comparto, muy optimista de cómo va a ser el futuro. Que lo que busca la tecnología, no es lo que busca, es una consecuencia del desarrollo de la humanidad, que siempre es solucionar los problemas. Solucionar, no sé, el tema del hambre, el tema de la longevidad. En este libro también habla de el primer como objetivo de todo
futuristas o científicos que buscan, incluso los médicos, es prolongar la vida, incluso llegar Sí. a la vida eterna. Habla de eso, de poder vivir eternamente, y que en teoría es posible Sí. a través de... Bueno, primero ¿Mm? Primero Sí. a nosotros esto nos serviría si la inteligencia artificial curaría la corrupción. Si nosotros acá en América Latina Bueno, la inteligencia artificial borraría la corrupción, eso para nosotros sería un gran es avance. es que ese es el objetivo, o sea, la política, las decisiones, todo se puede hacer a través de una mecánica que sea mucho más pura, y en el fondo, como te digo, este libro trata varios capítulos. En uno de ellos habla también de la inteligencia humana. Una vez que se logre la inteligencia humana a través de la tecnología artificialmente, el próximo paso, que es siguiente, porque es exponencial, es la superinteligencia. Y esa superinteligencia va a superar la inteligencia del humano y va a lograr hacer descubrimientos, incluso manejar las sociedades de una manera que el ser humano ahora no es capaz de lograr. No. El libro es Sí, tremendo. sería, ¿Mm? sí, pero digo, bueno, sí, pero para nosotros primero tenemos que solucionar nuestros políticos. Sí, pero creo que la solución está ahí. Y él habla Sí, incluso de eso. Habla de la política, de la corrupción, los errores humanos son producto de lo vulnerable que somos, que son nuestros cerebros, que son nuestras hormonas, que son nuestras... Pero esta tecnología busca eso, busca evitar esa corrupción. Nosotros hablamos de la corrupción actual, pero es cosa de mirar la historia. Antiguamente era sí, 10 veces peor. Todo el tiempo sí. pasado se dice que fue mejor, es mentira, era peor. La gente era más corrupta, solo que no se sabía. Ahora todos estos casos de corrupción salen a la luz gracias a que hay un nivel de comunicación que antes no existía. Antes un poder podía tapar todo eso. Ahora no es tan fácil. Ahora hay un No, consenso, hay una democracia a nivel global donde se salen a luz estos casos de corrupción y se condenan, esperamos. O sea que probablemente vuelvan a ser los mismos los que estén bueno, cuando haciendo me comentó fechorías. eso de los periodos que él cuenta, del tiempo químico, biológico y todo esto, hay un documental Lo de voy a Carl anotar. Sagan, no sé si lo viste, Carl Sagan es mi ídolo. Sí. que él tiene algo que es genial que se llama el calendario humano o algo así, el calendario global, y él pone la edad humana y el tiempo humano creo que son los últimos 15 minutos Menos, de son toda segundos antes del año eso, nuevo. Todo el resto del eso. tiempo es la trayectoria del universo. ¿Sí? Eso Increíble. Nosotros estamos hace, viviendo en una el cosa anual hace, en un año de vida humana, el Big Bang para hoy son 15 segundos, creo que dice, algo así, ¿no? Sí, Y, exactamente, tal cual. y, y él habla de esta cuestión también de la cosa de la biología, ¿no? De las piedras, ¿no? Él decía que en las piedras hay vida, ¿no? Como que somos el movimiento, somos como la energía que produjo esos movimientos de piedras para que hagan mutaciones, ¿no? Efectivamente, si tú lo piensas, finalmente es la transmisión de la información. Antes de la biología se transmitía la información por periodos de tiempo muy extensos. Tenía que explotar una estrella para transmitir la información de esas Sí, partículas alrededor del espacio y generar nuevos planetas. por eso Luego, somos polvo la de biología, estrellas, la según él, ¿te transmisión de la acordás? información se pasa genéticamente, y eso hizo que se acelerara nuevamente de una manera exponencial. Mm. Y nos encontramos acá como seres humanos que somos el mismo universo, cuestionándose su propia existencia. Dime que no es poético eso. El Sí, universo se él hizo dice que somos hijos de autoconsciente. las estrellas, somos producto de ¿Cómo? las Sí, estrellas. somos polvo de Creo que él estrellas. dice que lo humano es producto de las estrellas, de la explosión de las estrellas. Eso es literal porque la estrella explota y libera la cantidad de partículas que llegan a... Lo que pasa es que las escalas de tiempo, como tú dices, son tan grandes que nos parece raro de entender, porque vivimos en un segundo en un año, en 15 segundos en Sí. un año completo. Todo el resto del tiempo han sido evolución y traspaso de información de una manera muy lenta que nos ha llevado a este momento. Sí, Y lo que ese documental es genial, no me acuerdo cómo se llama no es, ahora. pero no es Cosmos.
¿Cosmos se llama? Voy a buscar. Cosmos, el Sí, está documental de en... Carl Sagan, que luego lo hicieron un remake con Neil deGrasse Tyson, que es con el de la nuevo BBC. Cosmos actualizado, pero los conceptos básicos de Carl Sagan siguen igual de vigentes, por supuesto. Sí, son como... Yo los vi hace poco, no sé si en Disney Channel, algo de eso. Ya, sí, yo lo vi hace mucho tiempo, porque es de los años 80. Sí, pero claro, yo vi el británico, el que hizo ahora uno nuevo. Y que parte hablando también de cómo los griegos conocían el diámetro de la Tierra, pudieron calcularlo gracias a la sombra que se produce en un punto de la Tierra versus otro. Sí, ¿No? Carl Sagan y sí, es verdad, Cosmos es. Cosmos, ¿ves? Sí. Claro, yo vi la versión nueva, que debe tener un par de años, que lo hizo un británico. Sí, la hizo Neil deGrasse Tyson, pero él es americano, Ah, sí. el negro. Sí, Ah, pensé que era británico como hablaba. no, bien gringo él. Y de hecho él conoció a Carl Sagan. Sí, sí, son como colaboradores, me acuerdo algo que Pero me contaba él. Carl Sagan lo recibió en su casa una vez y él de ahí dijo que yo quiero ser astrofísico y se metió en la ciencia y ahora es uno de los grandes científicos también, o por lo menos de los grandes comunicadores. Sí. Vamos a la próxima. La próxima. Último libro comprado. Bien. O antes de ayer. Estoy de libros hoy. Va un poco con la línea de lo anterior. Determined, a Science of Life Without Free Will. Determinismo, la ciencia de la vida sin libre albedrío. Un poquitito, recién empecé, pero es de un tema que a mí me apasiona bastante junto con el asunto que estamos hablando de la tecnología, los avances de la humanidad. Sí. Junto con esos avances, esto está escrito también por un neurocientífico que él, bueno, ha estudiado una cantidad de casos de cerebros neuroendocrinólogo, creo que es, y cómo es el comportamiento humano, y llegó a la conclusión esto es algo que también he traído de hace unos años atrás, cuando empezaron a hacer estos análisis del comportamiento y el funcionamiento de la actividad cerebral Bueno, sí. del humano, y que efectivamente no existe el libre albedrío. Es decir, las decisiones que uno toma son productos de la consecuencia de todo lo que ha pasado anteriormente, desde lo más básico hasta lo más complejo. Voy a empezar a leer el libro, como te digo, pero es un tema que a mí, como te digo, me apasiona. Y hay un científico de los años 70 que se llama Benjamin Libet, Sí. que él hizo un experimento para probar si es que existía el libre albedrío o no. Y él sometió a distintos sujetos frente a un caso, un experimento, que tenían que presionar un botón. Lo hizo con distintas formas, mover la mano, presionar un botón, tomar decisiones con absoluta libertad. Y los ponía frente a distintos como relojes. Era un reloj en un caso que iba avanzando y el sujeto tenía que apretar el botón en el momento que decidiera con absoluta libertad. Y el sujeto apretaba el botón en cierto momento y decía, por ejemplo, lo apreté un cuarto para, qué sé yo, el punto más de arriba, y el sujeto estaba conectado a estos electrodos, ¿no es cierto? Sí. Electroencefalogramas, y le hacían un registro de la actividad que estaba teniendo el cerebro y demostraba que segundos antes, no segundos, en algunos casos los más extremos eran segundos antes, pero si no eran centésimas de milisegundos antes de creer el sujeto que tomaba la decisión, la actividad cerebral aparecía. Entonces, es tremendo, esto es revelador, o sea, mucha gente tiende a negarlo y los que en mi caso, que yo llevo varios años creyendo que no existe el libre albedrío, uno sigue cayendo en esta ilusión de que emocionalmente no tenemos ese entendimiento. Racionalmente sí, pero es un poco como la muerte. Tú sabes que te vas a morir, pero vives el día a día no pensando que te vas a morir. Yo sé que no tengo libre albedrío y que nadie lo tiene, pero vivo el día a día pensando que existe el libre albedrío. Pero finalmente el cerebro lo que hace es registrar lo que está pasando alrededor tuyo.
A mí hay No algo es que estemos tomando... que me gusta cuando creo mis personajes en las novelas, que yo, bueno, escribo, casi siempre me gusta, las novelas siempre están escritas en forma de diario, ¿Ya? entonces a mí siempre me gusta separar el personaje con la mente, ¿no? Como esta cuestión, mi mente me está haciendo hacer esto, ¿no? Ajá. O mi mente no me deja escribir, entonces, viste que a veces estás escribiendo y te adormece la mano. Sí. Como que estás escribiendo algo que capaz que no estás como seguro, o que te está doliendo, que estás pensando, y te empieza a doler la mano, ¿viste? Se te adormece la mano. Entonces digo, esta es la mente, tipo, no soy yo. Yo quiero escribir, pero hay algo que me está... Entonces, es así. Creo Claro, que la mente domina nuestra personalidad. es que ese es el tema, porque es un tema bien filosófico, porque tú puedes hablar, claro, no soy yo, pero cuando dices no soy yo, ¿a qué te refieres? Que es mi Siempre eres mente. tú. Lo que pasa es que uno tiene la ilusión de tomar esas decisiones, de que existe un agente externo a, a lo que, a lo que pasa dentro de Claro. este órgano que es el cerebro, las Por eso yo conexiones siempre digo neuronales. mi mente trastornada. Yo no estoy Sí, trastornado, ahora mi mente es la que está trastornada. pero es increíble. Y uno cuando sueña, imagínate lo que son los sueños. Es Sí, algo tan que uno no tiene control absoluto de los sueños. A no. veces uno puede tener cierto grado de conciencia, pero muy mínimo. Pero es un buen reflejo de lo que es el cerebro, que funciona de una manera independiente. O sea, no es independiente. Finalmente tenemos la ilusión de existir como entes, como conciencia. Y te voy a contar un segundo caso que me pasó a mí y después ya pasamos a la segunda pregunta. Yo A la durante un segunda, volvemos. periodo, vamos a la tercera pregunta. Durante un periodo estuve medicado para la ansiedad, ¿no? Para Ajá. depresión, sobre todo para la ansiedad. Entonces me dieron, ¿cómo se llama esto? Para la serotonina, ¿no? Para equilibrar la serotonina, Ya. que te mantiene varios, te equilibra en bastantes órdenes. Y uno es la ansiedad, que la ansiedad, lo más común es comer de más. Ujú. Y la psiquiatra en un momento me explicó, y lo leí por todos lados, que la serotonina es un neurotransmisor que también está en el sistema digestivo, está en el en la panza, está en el estómago, la Hay un serotonina. sistema nervioso en el estómago, sí, soy. Entonces la serotonina era responsable de decirle al cerebro, Adrián está satisfecho con la comida. Es como, Mm. me comí una galletita y le dice, comió una galletita, está bien. Pero si la serotonina no le avisa al cerebro que yo estoy satisfecho de la galletita, yo sigo comiendo. Mira, y este Esto medicamento lo que hace es avisarle al cerebro. regula la producción de serotonina, como diciendo, bueno, está funcionando mal, bueno, mandemos más serotonina. Ah, perfecto. Qué increíble, ¿no? Entonces, entonces la serotonina sana, tipo, no la que está vaga, viste que los microorganismos también piensan que hay vagancia. Ujú. Nosotros, ¿La qué, perdón? en los microorganismos también existe la vagancia, como de muchas serotoninas Sí, que están ahí como haciendo la plancha. Y entonces, bueno, manden más para que haya una con carácter. Che, Adrián ya comió. sí. Y ¿sabés qué me ha pasado? Que yo a veces, es más, cuando yo me daba cuenta que estaba teniendo un problema, que no podía, como comía, entonces lo que hacía me compraba paquetes más chiquitos de galletita, entonces me comía todo el paquete entero, entonces, me compro uno que tenga dos. Ujú. Entonces, no tengo más galletitas, no puedo comer más. Y después me dijeron, no, bueno, y cuando empecé con el remedio, comía cuando tenía ganas de comer. Eso es. Bueno, es parte del hábito también, pero no solo el hábito, tiene que ver que Había efectivamente algo cómo químico es la dentro, comunicación entre el estómago y el cerebro. y es un neurotransmisor, lo que estábamos diciendo antes. Mm. Como que ese mismo neurotransmisor te puede transmitir a vos cosas erróneas, ¿entendés? Que Sí, sí, hagas. sí, sí. Es increíble. Y es increíble como una alteración a esos niveles químicos en tu cuerpo puede generar un efecto u otro. Y Sí, la ciencia ha llegado al estado de punto que ánimo. domina eso y te tomas una pastilla, un documento, o sea, un medicamento de lo que sea, y te controla esa ansiedad, te controla, bueno, los Sí, antidepresivos, todo eso finalmente es una manipulación. Y por eso te digo, es tan mecánico todo, pero uno
tiene la ilusión de que no es eso, que es algo más profundo, pero realmente es eso, es algo Hay mecánico. algo químico, hay algo químico, por eso los psiquiatras, cuando vas a sesión, no te preguntan sobre si estás triste. Te hacen análisis de sangre y te tratan, es como un médico, es genial el psiquiatra. No es que Sí. estás hablando sobre tus padres, ay, me pegaron, no. Te dice, No, bueno, no, ¿cómo dormís? ¿Cómo mirás? ¿Cómo te duele todo? Es una cuestión física. claro, se va al Muy grano. bueno. Y si me preguntas, el deporte ayuda mucho para lograr ciertos niveles que necesita tu cerebro, que es Sí, la mantener cierto estado de endorfinas, que las confort. endorfinas producen serotonina, es un montón Porque de cosas. el psiquiatra te puede decir, tómate esto y te da la solución, pero vas a depender de eso. En cambio, si tienes ciertos hábitos, te puedes sacar esa parte tan artificial o tan medicada y lo puedes hacer de manera natural y que tiene otras consecuencias positivas, como mejorar el estado Sí. físico, etcétera. Bueno, ya pasamos, en un momento yo hacía terapia de grupo en psiquiatría, que es otra cosa, y una vez el psiquiatra nos dijo, miren muchachos, si ustedes todos los viernes a esta hora van a tomar un café con 5 amigos, no necesitan estar acá, me dicen, Mira, ¿no? haciendo vida social finalmente. Claro, tipo, si vos venís acá a hablar con 5 personas, bueno, lo puedes hacer lo mismo con 5 amigos. Todos los viernes a las 3 de la tarde vamos a tomar un café. Es una, Decía, es lo es una mismo. buena alternativa, sí. Pero Sí, ¿para qué? es lo mismo en realidad. Sí, es verdad, tiene sentido. Che, ¿cómo estás hoy? Bien, no, bueno. Claro, claro. Vamos a la próxima pregunta. La próxima, libro comprado, última película vista. Vi ¿Cuál? una película hace unos días, lamentablemente me gusta el cine, pero estaba un poco alejado porque mucho trabajo, sueño y me quedo dormido, pero esta me llamó particularmente la atención, que se llama The Man from Earth, de Richard Schenkman. Ah, estás muy metódico, estás muy metódico. ¿Yo? ¿Por qué? Y todo con cuestiones del más allá, de Ah, los planetas, siempre he de sido Man from Earth. existencialista, sí, filósofo barato, siempre me he dedicado como a cuestionarme todo y es lo que me llama la atención, ¿De qué año porque es? puedo ver tal vez ¿Del 17 o del 7? del 7 en la que vi, es una película de muy bajo presupuesto, incluso si me preguntas la trama es muy buena, se trata, bueno, eso se puede saber desde el principio, Esta. pero se trata de un cromañón que nació hace 14.000 años atrás, y ¿Qué es por un esa cromañón? circunstancia de la vida, él nunca murió. Y reúne a un grupo de... Todo pasa... Me gustan esas películas que son como simples. Reúne a... Él es profesor de antropología, tengo entendido, y llama a todos sus colegas a reunirse en una cabaña donde él vivía, en, qué sé yo, en un lugar de Estados Unidos, y En les dice Colorado. que él se tiene que ir, porque él, como ha vivido 14.000 años, él tenía que ir migrando de un lugar a otro, para que en el fondo el grupo de gente no dijera qué le pasa a este que sigue de la misma edad, y qué sé yo, se ve de 35 años de edad, y una de las colegas, una profesora también, y reúne a profesores que son antropólogos, no sé, religiosos, etcétera, y los reúne y una le dice, oye, ¿cómo puede ser que te mantengas tan joven? Y les cuenta la historia, y ellos obviamente al principio no les creen, nunca llega a una verdad absoluta, pero uno entiende para dónde va la trama de la película. Lo que sí, creo que los actores podrían haber sido mejores. Siento que no les creí mucho no sé si el guión, La actuación. los diálogos o la actuación misma podría haber sido una película, tiene un potencial enorme. Él habla finalmente toda su vida a través de estos 14.000 años. Algunos le hacen preguntas muy específicas y le dice, yo no soy un genio, yo llevo 14.000 años de vida, pero en mi vida, desde mi perspectiva, no sé lo que está pasando en el resto del mundo. Es increíble. La trama la encontré muy original y vale la ¿Y pena nunca tuvo ver. hijos? ¿Cómo? ¿Y nunca tuvo hijos? Tuvo hijos, sí. ¿O es gay? No, tuvo hijos. Él tuvo hijos.
Y bueno, ¿Sí? pero Los hijos. no quiero arruinar la película porque voy a hacer un spoiler alert ahí. Claro, puedo haber tenido 14.000 hijos. Bueno, Te daré 1.000 hijos. claro, pero los hijos no veían lo mismo que él, entonces iban pasando. Y bueno, hay cuántos padres ausentes hay en el mundo, él era uno de ellos. 14.000. Le voy a buscar. Está en Esa es la Amazon última que vi. Prime. Esa es la última película que vi y Bien. que está buena, como te digo, la trama la encuentro muy profunda, muy interesante. Creo que se podría haber desarrollado mejor, como te digo, la actuación, tal vez el guión. Y el tipo, ponte tú lo ves bueno, no lo ves como un cromañón, pero es interesante. Hay Y una segunda versión del 2017. sí, ¿Cuál es la no la he segunda visto. parte? No la he visto porque esta es la última que vi hace Esta. una semana atrás. Esta es Pero como una tiene segunda peor puntuación. parte. Tiene peor puntuación en los Ah. ratings. Sí, pasa que es el mismo actor, y el mismo actor sí envejeció en 10 años. Y ahí está el error, capaz. Puede ser. Luego, Vamos a otra. sí, película a recomendar. Bien. The Triangle of Sadness. Iba a ponerla como la última película que vi. Como te digo, no he visto tantas, pero esta la vi hace más Ay, me tiempo. Y suena, después vi ¿Cuál es? La vi esa película. es buenísima. Es de un director, creo que es noruego, no, sueco, Ruben Östlund. Y se trata de una pareja, es una crítica social muy potente, una pareja de jóvenes, tipo Ah, bloggers, Instagramers, que empieza en un coso de modelaje. desfiles, Sí, en un casting. sí, en un Es casting de genial modelaje. esa película. ¿Te gustó? Me encantó. No Es lo podía creer. buenísima. Porque el inicio es una cosa totalmente diferente. Es extraordinaria, es de las mejores películas que he visto en el último tiempo. He visto otras El mejores, por inicio es supuesto. brillante. Es brillante. Muestra cómo es la sociedad tan banal, mostrando a esta gente hermosa con redes sociales, el lujo, se suben a este yate, ¿no es cierto? Un yate privado, esa escena. Y de pronto hay ¿cómo se llama? Un Maremoto. of events, ¿cómo se dice? Un cambio de trama que se da vuelta todo y se dan cuenta de que todo este poder adquisitivo social no sirve de nada cuando estás en circunstancias donde lo que vale es la supervivencia. Es extraordinaria la película, Sí. encuentro que es una crítica social tremenda, muestra Sí. también, habla, Y ahí él, está el capitán, que es Woody Harrelson, que es como el único qué actor que yo por genial. lo menos conozco. ¿Mm? Es brillante. El personaje Sí, del del, cap- del capitán de la película capitán es brillante. y el magnate ruso, si eso es lo divertido, que también hace como una crítica política, el capitán americano de ultra izquierda, con pensamiento muy, bueno, izquierdista, versus el ruso, que era un capitalista absoluto, y ellos se daban cuenta como de esta ironía de que el americano siendo de izquierda y el ruso capitalista De de derecha. soviética haciendo todo lo contrario. Entonces, creo que es una crítica muy contingente de lo que pasa en la sociedad, de cómo se ve la sociedad. Agarra a estos jóvenes modelos con unas vías que parecen espectaculares, que la van mostrando en las redes sociales, y finalmente, spoiler alert de nuevo, para los que no quieran que les cuente el final, terminan varados en una isla producto de un ataque Sí. de los piratas, así que tú la viste, así que te la puedo comentar. Y esa que era una sirvienta, ¿no es cierto?, que es como una coreana, no sé dónde era, una vietnamita puede haber sido. Qué guapa la actriz, ¿no? Sí. Es como, y se parece, yo creo que eligieron a la más parecida a la Emily Ratajkowski, que es una modelo de Instagram que la sigue todo el mundo, me incluyo porque es estupenda. Ah, Y ella. ella es una actriz, pero que se parece mucho a esta. Yo creo que el director lo pensó, Ah, no sé, o el que hizo el casting, se enfocó en una que se pareciera mucho a la Emily Ratajkowski. mira vos. Sí, Sí. mírenla porque es muy buena. ¿Te gustó, no? Es increíble. Sí, me gustó mucho, sí. Y sobre todo el inicio. El inicio me pareció como, esto puede ir a cualquier lado y fue a cualquier lado. Fue a cualquier lado, sí, eso es. Increíble. Termina en un Sí. lugar donde
uno no se lo esperaba y te mantiene pendiente en todo momento. ¿Quién es el director? Se llama Ruben Östlund. Es A ver. sueco. ¿Hizo otra cosa? No sé, me imagino. Acá está. Vamos a... Estoy entrando en IMDb. A ver, voy a buscar a Rubén. A ver qué otra Bueno, cosa hizo. los suecos tienen buen cine, el Sí. Sexto Sello. No, no las vi las otras. Fuerza Mayor, Tourist, Involuntario y The Square. No me suenan. Habría que revisarlas, ¿qué tal? Sí. Mira quién está en el trailer. Esta es The Square, No alcanzo. 2017. Pero está ella, ella ya es una genia. Ah, ella era la American Pie, ¿o no? Ella es Elizabeth Moss, la del cuento de las criadas. Ah, no, me estoy confundiendo. No sé quién es. Elizabeth Voy a ver Moss. Rubén. Sí, bueno, vean el Triángulo de las Tristezas, es increíble. Muy buena película. Estuvo nominado para el Oscar. ¿Ah, sí? Ah, no me fijé. Sí. Mira. Tenemos algo en común con Oscar. ¿Cómo? Tengo algo en común con Rubén. ¿Qué tienes en común? Que yo estuve en una película que estuvo nominada a los Oscars. ¿Qué? A ver, pero cuenta, ¿esto ¿No? lo habías comentado antes o no? No me acuerdo. Trabajé en Relatos Salvajes. ¡Qué gran película! ¿Trabajaste ahí? ¿Viste? ¡Qué buena Sí, tuve un película! personaje en el No, con casamiento. diálogo, ¿tuviste que hablar? Sí, hablé, tuve un día, algo, dije nada más. ¡Qué buena! Te felicito, Adrián. ¿Viste? Extraordinario, ¿eh? Yo soy, hago de todo. No, pero eres ganador del Oscar, ¿no? Eres ganador del Sí, Oscar. gané un Oscar. Te No, perdí felicito, qué al final extraordinario. Relatos Te aplaudo. Salvajes. Qué Perdimos Relatos maravilla, Salvajes. qué buena historia. ¿Y cuál Sí, de las historias? Porque eran varias. ¿Cuál la del era? casamiento. Acuérdame, porque la vi hace mucho tiempo. La ¿Qué del pasaba? casamiento, la última. La de que era un casamiento y la novia se daba cuenta que el marido le había sido infiel con una de las invitadas y yo Ya, era el mejor amigo de la invitada. la voy a tener que ver de nuevo, Adrián, no te creo, qué maravilla. Sí. Me siento Esos honrado ahora. relatos, A ver, no, si la película es extraordinaria. Me generó lo mismo que The Triangle of Sadness, que ¿Sí? quedé así como, wow, qué gran película. Bien. Pero esa ganó el Oscar, a diferencia de la otra. Vamos a la última. Vamos a la ¿Ganó el última, Oscar? vale. Relatos Salvajes. Este no me acuerdo si estoy ganando. A ver, no, creo que estuvo nominada nada más. ¿Cuál? ¿El relato salvaje? Sí. Para mí ganó. Yo creo que la ganó, ¿no? Me suena que sí ganaron esa. ¿Cómo no vas a saber si tú eras actor ahí? Era el personaje principal. No, estuvo nominada. Bueno, pero Espera que busco. ya. No, yo me quedo con que ganaste el Oscar. Con eso me quedo yo. Ah, no, ganó. Ben Funny, ¿Viste? dice. Revisan tu estantería si es que está el Oscar ahí. El La Oscar. estatuilla. Yo siempre tengo el mismo latiguillo que digo que Jack Nicholson me vio en la pantalla de los Oscars. Porque ¡Qué honor! en el trailer aparecía. No sé si él se dio cuenta, pero yo puedo decir que él sin saber me vio. Que ya es demasiado. Quedaste en su subconsciente. Quedaste en su subconsciente. Puedes soñar un día esos sueños que aparece alguien que no sabes quién es, vas a ser tú. Es porque lo vio en la pantalla del cine de la entrega de los premios. Maravilloso. Buenísimo. Y Vamos bueno, a vamos a la seguir en la pregunta. línea de las películas. Iba a rematar con... Vamos a la última pregunta. Es 1:40 que estamos hablando. Ok, Vamos a la última pregunta. seguimos con las películas. Película que no puedo dejar de ver. Ah, bien, a ver. Hay varias, pero la principal es 12 monos. ¿La conoces? Sí, 12 monos es de Terry hermosa. Gilliam, el director que hizo Brasil, que hizo Fear and Loathing en Las Vegas.
hizo otras que son... Es un director que todas las otras películas son bien extravagantes, el tipo es como medio esquizoide, y 12 monos es como la más seria de todas, es sci-fi absoluto, habla del viaje en el tiempo, y actúa, bueno, Bruce Willis, Brad Pitt, la Madeleine Stowe y otros actores que se me van el nombre, pero es una película que no puedo dejar de ver porque la primera vez que la vi tenía, no me acuerdo, era el año 96, imagínate, es de ese año, la fui a ver al cine, tenía 12 años yo, y la vi y quedé impactado, nunca había visto una película, bueno, en el cine, debe haber sido la primera película, probablemente no de niños que vi en el cine, y me quedó tan grabada la trama que nuevamente ya te diste cuenta que soy como muy existencialista, me cuestiono no, temas como de científico, y esta película habla un poco como del viaje en el tiempo, habla también de... Tú no la has visto, ¿no? Sí, sí, la vi, ¿cómo que sí? Ya. Y Buenísima. lo que me gusta es que esa película habla del viaje en el tiempo y le da como una solución a la paradoja del viaje en el tiempo, porque la típica paradoja de qué pasa si viajas al pasado y matas a tu abuelo, qué pasa contigo, nunca hubieras nacido, puedes viajar, claro. Y esta película resuelve tan bien esa paradoja del viaje en el tiempo que realmente yo por lo menos la vi cuando tenía 12 años, la fui viendo seguido, la vi en el cine en esa época, no la podía volver a ver hasta que la dieran en el TV Cable, que pasaron probablemente 5 años, la volví a ver en TV Cable y cada vez que la veían yo la veía. Y la he ido viendo y cada vez me voy dando cuenta de más detalles, muy compleja la película, tiene una estructura que, como te digo, que son distintas épocas que van pasando en una línea de tiempo que se va abriendo, pero finalmente concluye en un punto y que habla también nuevamente del determinismo, que no se puede modificar una realidad cuando ya está construida y se puede lograr el viaje, Bien. aún así se puede lograr el viaje en el tiempo. Y bueno, hay otras Igual sabés que está películas. basada en un corto, ¿no? ¿Esa película? Sí. Ah, no sabía. Puede ser. ¿No? No Está sé si basada en la CT. una japonesa o no, o nada que... No, es una francesa que dura Ah, 12 sí, sí, minutos, una francesa, sí, sí, me acuerdo que estaba basado en eso. que está acá la estoy buscando, es una película del 62, Ya, que es un corto de que es como algo que sucede en un aeropuerto. Viste que toda la historia de la película, teóricamente dicen que él se basó es como la continuación de la CT. ya, mira. No he visto ese corto, pero sí me acuerdo que cuando investigué un poco, justamente hablan de este corto francés. Y bueno, El muelle esta se otra, llama. Esta. esa, El Muelle, sí, no la he visto. Mirala porque es muy buena. Mm, Ahí está. También hay un enfermo en un hospital, bueno. Eh, es del 62. ya. No sabía que Terry Gilliam había hecho la de Las Vegas. Sí, hizo Nieve, la viaja es increíble esa película también. buena también, sí. Pero juega mucho con estos efectos visuales que te terminan mareando. No son películas Sí, como para relajarse, al contrario, no. te llevan a un estado como de ¿Y histeria. esa la viste? ¿Eso cuál es? Sí, sí la vi. Visualmente La- es extraordinaria, pero como que la trama no es parecida a Brasil, la película también de Terry Gilliam. sí, El imaginario, el mundo de no sé cuánto, ¿no? sí. Pasa que el momento es que se murió Ledger, Heath Ledger Ledger en el momento y lo reemplazaron 4 actores. tienes toda la razón, ya me acuerdo. Y era como dos realidades paralelas, sí. Entonces se le Sí, muere el personaje, faltaban, no sé, 20 escenas y dijeron, bueno, vengan los amigos a reemplazarlo. así es, lo puedo solucionar improvisando, pero bien. Y bueno, hay otra película que tampoco puedo dejar de ver y esa también la vi de chico, que es Terminator 2, que también habla es más hollywoodense, es un éxito de taquilla, ¿no es cierto? Me imagino que has visto Terminator 2.
Sí, sí. Esa ¿Cuál es la de Fincher? película, ¿Esa? No. la de Arnold Schwarzenegger, ¿Pero la esa dirigió película, yo Fincher? Ah, no, la vi James en Cameron la corrigió, la dirigió. James Cameron, ¿no? Esa película es también extraordinaria, muy hollywoodense, pero también habla esto de la línea del tiempo. Bueno, en esa época los efectos especiales, sumado a una banda sonora que yo era fanático de Guns N' Roses, entonces escuchaba You Could Be Claro. Mine en la película, y para mí era el símbolo de los 90, era todo lo que uno quería ver en una película, un hit con vaso que era Terminator 2. Sí, Entonces son dos películas, ¿nadie se acuerda de que James Cameron es el director de Terminator? yo lo tengo clarísimo porque me encanta la película, pero claro, la mayoría de la No, gente... bueno, pero era el de Aliens, ¿no? Sí, Todo lo reconoce con Titanic y con Avatar, pero el pero tipo tiene Terminator una es la mejor trayectoria película. anterior de terror. ¿Mm? Eran todas de terror, la verdad, eran como películas fuertes. Las de Cameron. Alien, sí, Aliens también sí, sí. hizo. La primera es de Ridley Scott y después James Cameron, creo. Sí. O de Fincher. ¿David Fincher no hizo una Aliens? Parece ¿O que sí, fueron... Terminator? No, Oh, Terminator creo que las dos son de Cameron, la uno y la 2. ah, bien. Después agarró otro director que destruyó la saga, pero bueno. Pero en el momento ver Terminator 2 era una locura, era Ah, los éxito de taquilla. videojuegos también son de Cameron. Los De Terminator. videojuegos. Ah, sí, mira. Sí, estoy acá, en IMDb. ¿Te acuerdas del típico, de ese típico que uno apuntaba con la pistola que estaban los videojuegos en el Alto Palermo? ¿Te acuerdas del Alto Palermo? ¿Todavía Sí, existe? sí, 2008, ¿ves? Terminator 2, pero el core personaje es el jueguito. Ah, pero son videojuegos, 2008 más actual. Yo estoy pensando en los videojuegos de los años 90, que eran estas pistolas que aparecían en una pantalla y tú ibas a jugarlo a un lugar, a un centro Ah, de... acá están también. Mira, Terminator 2, 3, batalla a través del tiempo, 96, personaje, video. Ah, Mira, videojuego lo hizo en el 96, el videojuego es de él, mira. bueno, ahí tienes. Pero el planteamiento, como te digo, de esta, también es un poco lo mismo con Terminator 2 y Terminator, la saga, que la línea de tiempo no se altera, pese al viaje en el tiempo se puede lograr gracias a un camino Claro. en esta línea. Mira, ¿sabías que James Cameron fue guionista de Rambo parte 2? Ah, mira, no sabía tampoco. Rambo la vi muy de Pirañas 2, Los vampiros del mar. Esa película está buenísima. clásicos. Me acuerdo de las, ¿cómo se llaman? Las tiendas donde uno arrendaba video. El Blockbuster, Sí. que antes tenían otros nombres, que veías esas carátulas siempre. Bueno, terminamos que ya hace 1 hora 48 que estamos hablando, y ya es muy largo. Así que Seguiría bueno, conversando contigo, buenísimo. Adrián. Siempre un gusto, un placer y un honor estar con una estrella de Hollywood frente a mí. Así que bueno, nos veremos en el camino. Tanto si voy a Chile o venís acá, Por vamos acá. supuesto, eres más que bienvenido. No has venido desde la última vez que hablamos, porque si no me hubieras No, avisado. no, estoy esperando las invitaciones todavía. Ah, vale, aquí tienes invitación abierta. Así que Perfecto. bueno, gracias. Gracias a ti. Un gusto nuevamente. Chao, Que estés muy chao. bien. Chao, chao. Gracias. Chao.